familias, estamos un día más que Dios nos ha permitido despertar y iniciando vamos a recibir la bendición, la palabra del Señor que esta mañana tiene para ti. Bienvenidos a todos los que ya están, bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a recibir, a hablar en este día la palabra que el Señor tiene para tu vida, para mi vida. Vamos a darle gracias a Dios por que nos ha permitido despertar y vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a que inclines tu rostro, te invito a que le hables con tu corazón, que le agradezcas con tu corazón. Padre, te damos gracias esta mañana por un día más que nos has regalado, que nos has permitido despertar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo al cual tú nos traes, Dios, a recibir tu palabra, Señor, que es avivamiento, Señor, para nuestra vida, que es agua, Señor, agua fresca, Señor, agua de manantial que tú nos tienes preparado, Señor, para saber cómo vivir, Señor, cada día de nuestras vidas. Señor, te damos la gloria y la honra y declaro, Señor, que toda aquella persona que mira, Señor, tu palabra, Señor, que se conecta, Dios, siembras tú esa semilla, Señor. Deja, Señor, ese amor, Señor, esa palabra que tú tienes para tus hijos, la dejas en sus corazones y en sus mentes. Y que traes un cambio y un avivamiento, Dios, después de escuchar cada palabra, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, en donde hay mucho aprendizaje, la recibimos con el corazón. Nos preparamos en este tiempo, Señor, para que tú nos hables, para que seas tú, Señor. Sé tú hablando a mis hermanos, Señor. Sé tú diciendo, Dios, lo que cada uno necesita escuchar. En tus manos nos ponemos. Pongo a tus hijos, a todo aquel que lee esta palabra, que escucha, Señor, que pone atención y que la atesora en su corazón. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a iniciar con Éxodo. A mí me tocó Éxodo del 31 al 34. Bienvenidos todos los que se van conectando. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Te voy a leer Éxodo 31. Jezalel y Aholiab. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Jezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría e inteligencia, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he dotado de habilidades a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todas sus acciones, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. El sábado. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo día no. El sábado será de reposo consagrado al Señor.
Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras serán para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días Dios hizo, el Señor, los cielos y la tierra. El séptimo día descansó. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 32. Éxodo 32. Un segundo ahorita. Vamos a ver. Ya casi, ya casi. El becerro de oro. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: Quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: Mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué da pie a los egipcios que digan que nos sacaste de tu país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas era obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: Se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: Lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento
y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego, y lo que salió fue ese becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que a Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigará. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó su plaga sobre el pueblo. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. La tienda de reunión. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda.
Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. La gloria del Señor. Moisés le dijo al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí, si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu resplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad. Perdón. Y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué privilegio tan grande! Éxodo 34. Las nuevas tablas de piedra. El Señor le dijo a Moisés: Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pasar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejante a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor.
A la vista de todo tu pueblo haré maravillas, que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 meses, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de las cosechas de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones. Ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua, no debe quedar nada para el siguiente día. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. El rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo, mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Bueno, esta ha sido la palabra del día de ahora, que
Híjole, no sé qué te pareció, a mí me pareció en verdad muy interesante, a mí se me hace una palabra en la cual Dios nos habla de una manera impactante, nos habla cómo es la obediencia de Moisés, todo lo que logró a través de él eh, eh, hacia su pueblo, cómo ayudó para que salvara a su pueblo. A mí me parece impactante cómo es que el Señor usa tremendamente a Moisés y lo ayuda siempre para que su pueblo crea, confíe, siga lo que él está diciendo, porque todo Israel sabe que Moisés es un siervo fiel, que Dios habla a través de él. Entonces, sí es verdad, como aquí dice su palabra, mientras que Moisés subía a hablar con Dios, el pueblo pues se desesperó, ¿verdad? Hizo ídolos y comenzó a echarse a perder y comenzó a hacer cosas inadecuadas que a Dios no le agradan, pero Dios ahí estaba observando todo eso y rápidamente le dijo a Moisés que bajara, ¿verdad? Que porque era un pueblo terco que no sabía tener paciencia, ¿verdad? Yo me imagino que el Señor triste, triste, decía, pues mi pueblo mira cómo rápidamente se echa a perder, ¿verdad? Pero Moisés aún así intercede por su pueblo y calma la ira que el Señor traía contra el pueblo. Entonces, eh, ayuda a Moisés nuevamente al pueblo para que el Señor no descargue esa ira que tenía contra él y le pide que baje. Sin embargo, como miramos cómo en cuanto Moisés baja y mira todo lo que ha hecho, que hizo un ídolo, todo cuanto se estaban echando a perder, mira todo eso, nos damos cuenta que pues también él como ser humano se molesta, rompe aquellas tablas de la ley que ya estaban escritas, como dice la palabra, por la mano del Señor, por el dedo del Señor estaba escrita la ley que estaba poniendo, ¿verdad? Y para su pueblo. Entonces la destruye, la hace polvo y se molesta también Moisés al mirar cómo se estaban echando a perder, cómo su pueblo no respondía, no tenía esa fe, esa paciencia que necesitaba para llegar al lugar indicado, ¿verdad? Entonces nuevamente miramos aquí cómo Moisés vuelve a subir y Dios nuevamente le da oportunidad, pero le va dando indicaciones el Señor y le dice, ahora tú haz tu tabla, ahora tú vas a escribir la palabra, ¿verdad? Lo que yo te voy a dictar. Y sí, así lo hace. Entonces, hay consecuencias, claro que hay consecuencias y el Señor aquí no lo mostró, que dijo que en su momento él iba a hacer lo que tenía que hacer con ese pueblo desobediente. Y Moisés aún clamando por su pueblo, fíjense lo que es la fidelidad, ¿verdad? Fíjense cómo es cómo Dios desea que estemos entregados, que estemos con un avivamiento tremendo para que cuando uno de nuestros hermanos caiga, ahí estemos levantándolo nosotros, así como Moisés tuvo esa fuerza, ese amor y le pedía y le suplicaba a Dios. Entonces, Dios tenía compasión y misericordia, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente volvió a escribir. Ahora fue Moisés al que le tocó, pero volvió a hacer las tablas de la ley, ¿verdad? Que necesitaba el pueblo, que era necesario, obviamente, que tuviera esas tablas. Así que nuevamente las escribe y baja y da indicaciones. Y Moisés dice, Señor, si no nos vas a acompañar tú en el camino, cuando le indicó que a dónde se dirigiera, si no nos vas a acompañar, y el Señor les dijo, no los puedo acompañar porque es un pueblo terco y yo puedo, pues, ¿verdad? Reaccionar y castigarlos en ese momento, vayan. Pero Dios les daba todas las indicaciones y realmente Dios ya sabía lo que acontecería, lo que pasaría y por qué quería darles esas indicaciones de tal manera. Y así es como Dios nos desea dar a ti y a mí indicaciones, así es como Dios desea y sabe que tú y yo en un momento dado caemos, tropezamos, pero Dios nos levanta.
Y eso es algo que nosotros en esta historia debemos de aprender, que Dios nos levanta, que va a haber desánimo quizá, pero que ahí va a estar el Señor, que nos va a permitir quizá que atravesamos por ciertas situaciones, pero que Dios nos va a librar y sacar adelante conforme Él necesita hacerlo en nosotros. Así es de que quédate con eso, quédate con que en esta mañana el Señor va contigo, va enfrente de ti, va al lado de ti y siempre está en todo momento. Ante cualquier situación que tú vayas viviendo, el Señor te va a levantar conforme su palabra. Y eso es algo que nos deja en esta mañana, que debemos entender, que debemos obedecer y que aun a pesar de que a veces no podamos entender ciertas situaciones que Dios tiene preparada para nosotras, pero debemos de reconocer que lo que Él tiene es perfecto, es bueno y es agradable, como dice su palabra. Así que te invito a que te sigas gozando de estas clases de lectura de la Biblia, que están muy interesantes, realmente son cortas, pero traen un avivamiento espiritual a tu vida, a tu alma y a tu corazón. Quédate con ello y yo te invito para que el día de mañana te conectes y mires la continuación, porque esto apenas comienza. Estas historias tan hermosas que te hablan a ti, me hablan a mí, apenas comienzan. Así que yo te deseo que este día tengas un buen día, que la paz de Dios esté contigo, que la presencia de Dios esté en tu vida y en tu hogar. Y te espero el día de mañana. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Nuevamente me presento, mi nombre es Claudia Maya y en lo que yo te pueda ayudar con todo mi corazón, aquí estaré presente. Que Dios te bendiga. Bye bye.